Bienvenidos a este video tutorial número 5, en donde vamos a trabajar en base a un sketch con funciones básicas de dibujo. En este sketch vamos a cambiar el tamaño del canvas de nuestra hoja de trabajo, cambiar el tamaño el color de la hoja, perdón, dibujar líneas, elipses, cuadrados y ver cuáles son las funciones y cómo se van a dibujar con respecto a la hoja. Bueno, comencemos entonces. Vamos a ir por las funciones básicas. Habíamos visto desde los videos tutoriales anteriores que mediante size, mediante tamaño, yo puedo configurar el tamaño de la hoja, ¿no es cierto? Esta función me permite, cuando la ejecuto, cambiar el tamaño, porque por defecto, si borro mi código, tenemos un size de 100%. Entonces, es mejor trabajar en un formato más grande, más amplio, más cómodo, bueno, obviamente en función de lo que yo necesite. Una vez que cambiamos el tamaño de nuestra hoja de trabajo, vamos a pensar también un poco acerca de cómo podríamos cambiar el color de la hoja, ¿no es cierto? Vamos a pulsar la opción de background, que pues se refiere a el fondo, ¿no es cierto? Vamos a poner 255, que eso hace que nuestro fondo sea un fondo blanco. Ese es un código de color. Los códigos de color van a depender dependiendo de los valores que nosotros asignemos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos nuestra hoja de trabajo con un tamaño, tenemos un background ya con un color blanco. Vamos a ver algunas herramientas que nos van a servir para dibujar una línea. Por ejemplo, vamos con la función línea. Esta línea, vamos a crear una línea vertical. La primera línea la vamos a hacer de 200, puede ser por 100, por 200 y por 300. ¿Qué quiere decir estos valores que acabamos de asignar? Que va a estar separada, ¿no es cierto?, de un cierto margen de X y Y, y va a tener los diferentes valores establecidos con respecto a nuestra hoja, nuestro sketch, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un espacio, está justo topando hacia la base de nuestra hoja. Podríamos cambiarle de 700 por 400, incluso para darnos un poco de cuenta de dónde está situada la línea con respecto a la hoja. Fíjense entonces, en este momento me puedo dar cuenta qué relación tenemos de la línea con respecto a la hoja, ¿no es cierto? El largo, digámosle así, ¿no es cierto?, donde estoy señalando con el cursor, sería 700 y el alto sería 400, ¿no es cierto? Nosotros que hemos pedido que esta línea sea de 200 de separación, de 100 de separación, de 200 de separación y de 300 de alto. Entonces tenemos una línea con esas características. A esta misma línea podríamos cambiarle a que sea una línea horizontal, ¿no es cierto? Es bastante fácil de entenderlo. Lo vamos a poner que sea de 500, ¿no es cierto?, por 200, por 200. Incluso aquí podemos colocar ese valor. Una vez que tenemos eso, tenemos una línea horizontal. Es súper sencillo saber cómo yo varío esos valores. Los unos son X, X', Y, Y', ¿no es cierto? Los tamaños y las distancias con respecto a la generación de esa línea, y también obviamente vinculados con el tamaño de nuestra hoja de trabajo. Bueno, una vez que hemos configurado esa línea, vamos a ver otras funciones de dibujo como lo habíamos anticipado en nuestro video tutorial anterior. Vamos a ver la función elipse. Esta función nos va a servir para poder dibujar una elipse. Esta elipse va a contener los valores que nosotros determinemos. Vamos a tratar de construir y de hacer coincidir la elipse con respecto a la línea
que acabamos de dibujar. Entonces la elipse va a tomar la primera parte de la línea horizontal, o sea, va a estar situada a la izquierda de nuestra línea horizontal, ¿no es cierto? Ahora, también puedo copiar el código. Si yo quisiera copiar este código de aquí y colocarle en la parte de abajo y modificar los tamaños, ¿no es cierto? Este rato hice una elipse en la parte izquierda. ¿Qué debería ser para que esta elipse se vaya hacia la parte derecha? Bueno, debería ser 200 por 200 o 500, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la relación que tiene esta línea con respecto a la elipse va a determinar que se sitúe en la parte derecha. Entonces, fíjense, es justamente eso, ¿no es cierto? Teníamos el fin de la línea en 500 y esa era la manera de poderlo hacer. Algunas partes o secciones de la línea se están superponiendo, perdón, partes de la elipse se están superponiendo a la línea, pero en este momento lo que queremos es justamente empatarles, ¿no es cierto? En ese sentido podrían ser errores de dibujo, si es que están superpuestos, eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, si nosotros quisiéramos crear un rectángulo, esta es la función básica de dibujo para construir un rectángulo, podríamos crear un rectángulo que esté justo en el centro de la hoja. Vamos a tener que variar un poco estas medidas. Esta es una condición. Bueno, en inicio le vamos a poner desfasado del centro de la hoja, luego le empatamos para que se pueda ver un poco cómo funciona este rectángulo y a qué se refieren las medidas que estamos ordenando. Entonces, vamos con esto. Tenemos el rectángulo. Tengo un error de sintaxis, no me había dado cuenta, perdón. Vale. Vamos con esto, tenemos el rectángulo. Fíjense, ¿qué posición debería adquirir el rectángulo con respecto a las otras figuras? Yo le había puesto 350, pero debería ser 325. ¿Por qué? Porque ahí sí justo se situaría en el medio de los dos elipses que acabo de construir, ¿no es cierto? Entonces cambiemos esto, pongámosle 325. Debería ser 175. ¿Por qué razón? Porque la una me determina el ancho, la otra me determina el alto, ¿no es cierto? Y para hacerle un poco más pequeño, podríamos ponerle de 50 por 50. Y de esta manera tenemos listo un pequeño sketch con nuestro dibujo. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido claramente. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.